Bien, entonces vamos a desarrollar el pasaje de Santiago 5, 10 y 11 y quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos han sufrido alguna vez? ¿Alguna vez has sufrido? Levanta la mano si alguna vez has sufrido. Y si no levantas la mano, ahora te vamos a hacer apanado o algo para que sufras un poco. ¿Right? ¿Todos han sufrido alguna vez? Bueno, si no has sufrido, si eres joven, todavía no has sufrido, vas a sufrir en algún momento. Pero, ¿cuántos han sufrido por amor? Hay distintas maneras de sufrir, ¿verdad? Amor. Yo me acuerdo el primer amor, ese a veces que es una decepción, ¿verdad? Y sufres por amor. Ya, ¿para qué dije eso? Ya tengo problemas acá. ¿Cuántos han sufrido por no hacer caso? ¿Cuántas veces papá o mamá te dijeron no hagas eso o algo y has sufrido? No metas los dedos al enchufe de la corriente y ahí estás ahí probando. Peor es, ¿cuántos han sufrido como consecuencia de tu desobediencia o malas decisiones? Sabías que algo era malo y aún así lo hiciste y luego pagas la consecuencia de la desobediencia. Pero a los receptores de la carta, a los que Santiago está escribiendo, sí habían sufrido por causas como estas, pero están sufriendo ahora por otro tipo de causa, ¿ya? Están sufriendo, sí, por causas naturales, consecuencia de decisiones, pero hay otro tipo de sufrimiento que también están atravesando en este preciso momento. Ahora, si no lo has escuchado antes, te lo digo ahora, o si no te lo vuelvo a corroborar. Hay sufrimiento que viene a nuestra vida por hacer lo bueno. Si piensas que cuando hago algo malo vas a sufrir, sí, vas a sufrir. Ya lo he dicho antes, ¿no? Hay algunas cosas que no son buenas para nosotros y aún lo seguimos haciendo. Fumar es dañino para la salud y ahí la gente sigue y cuando llegan a viejos o pasa el tiempo, ya vienen los problemas con los pulmones, ya. Pero hay sufrimiento que viene a nuestra vida por hacer lo correcto. Parece contraproducente, ¿verdad? Parece algo sin sentido, pero la Biblia vamos a ver que nos asegura acerca de esto. Los creyentes a los que está escribiendo Santiago, esa generación de creyentes, están queriendo hacer lo correcto. ¿Cuántos de ustedes quieren hacer lo correcto? Levanta la mano si quieres hacer lo correcto, lo bueno. Mantén la mano arriba. ¿Cuántos de ustedes quieren sufrir por hacer lo bueno? Ya veo, unos pocos. Eso es lo que pasa. Están queriendo hacer lo bueno, quieren amar a su prójimo, quieren contar acerca de Jesús, pero les vienen problemas justamente a su vida por eso. Les vienen problemas, persecución, muerte. En versículo 10, ellos podrían estar preguntándose, pero ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y Santiago les dice, hermanos míos, no te estés preguntando por qué te está viniendo este tipo de problema o sufrimiento por hacer lo bueno, sino le dice, ten ejemplo de aflicción. Mira, hay alguien ahí que ha pasado ya por lo mismo. De aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Te quiero preguntar algo. ¿Tú sabes qué es lo que hizo Israel, la nación de Israel, a aquellos siervos que Dios escogió para llevar un mensaje a su nación por algo bueno? ¿Sabes qué hizo Israel a los profetas por buscar el bien de su nación? ¿Alguien sabe? Vamos a leer, el Señor Jesús contesta en el libro de Mateo capítulo 21, vamos a leer varios versículos 33 al 39. Él les cuenta en una parábola qué es lo que sus ancestros, sus padres habían hecho a aquellos siervos de Dios que hicieron lo bueno, que estaban buscando el bien de su nación y mira el pago que recibieron. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo.
Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Ya sabes de quién estamos hablando, ¿verdad? Los profetas, los siervos de Dios. Y al último envía al Hijo, a Jesucristo. El Señor Jesús, cuando ve lo que va a pasar a Israel por su terquedad, por su maldad, Él siente dolor. Más adelante en el capítulo 23, versículo 37, Mateo 23, 37, el Señor Jesús se lamenta y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? No estaban sufriendo por una enfermedad, no estaban sufriendo por pecado o por desobediencia, no estaban sufriendo por alguna causa natural, estaban sufriendo por predicar a Cristo Jesús. Los profetas y los creyentes de esta generación están sufriendo, están pasando por dolor, por persecución, les están aún matando por predicar acerca de Cristo Jesús. Ahora te pregunto, ¿cuántos de ustedes o cuántos de nosotros hemos sufrido por predicar a Cristo Jesús? Yo levanto la mano como si hubiera sufrido algo. ¿Cuántos de ustedes han sufrido alguna vez por anunciar el evangelio? Son honestos. ¿Cuántos les han botado de la familia? ¿Te das cuenta que en la tradición judía ellos no podían negar su fe? Y si había alguien que decía yo creo en Jesús, lo botaban de la familia. Sí, quizás algunos de nosotros habremos tenido problemas con familia, ¿no? Hay algunos choques, de repente alguna relación rota, pero no nos han botado de la familia. ¿A cuántos les han echado de la ciudad? ¿Cuántos han tenido que salir de su ciudad por causa de su fe? ¿Cuántos han tenido que dejar todo por causa del evangelio? Estamos en otro país acá, pero no estamos en este país porque, por mi fe, por el evangelio que estoy anunciando en Perú, en Colombia, en México, en Chile o en otros lugares, he tenido que venir acá. Porque por mi fe no me dejan hacerlo allá. No creo que hemos salido por esa razón. ¿Cuántos hemos sido apedreados alguna vez por anunciar acerca de Jesucristo? Dios te ama, Cristo te ama. Solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y ha recibido una pedrada. Es feo, pero a lo mucho que lo que nos han hecho es cerrarnos la puerta. Tocamos la puerta y decimos: buenos días, ¿cómo está? Quiero hablarte acerca de Jesucristo. Y ¡plum! Te cierran la puerta. Es lo más que me ha pasado, ¿verdad? Si nos hubiera caído un pedrado, no sé, de repente la luna del carro ya no hubiera estado ahí cuando salían o algo, pero no nos ha pasado algo así. Mira lo que pasan no solo los profetas, sino también los discípulos del Señor. Mira lo que pasó a Pablo en Hechos 14, versículos 19 al 22. Pablo es un hombre que tiene un propósito, tiene una misión, y Pablo va a cumplir ese propósito, esa misión, no importa lo que pase. Hechos 14, 19 al 22 dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, ¿ya? Le están tirando piedras, pero no piedritas, están tirándole piedras al punto con la intención de matarle. Le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Ya lo sacaron muerto. Dice: ya lo matamos, ya. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Si alguien me tirara una piedra, si alguien quisiera matarme porque estoy anunciando el evangelio, no regreso a esa ciudad. Como Santiago y Juan, yo hubiera orado porque caiga fuego del cielo y los consuma. Pero vuelve a la ciudad y al día siguiente sale. Yo hubiera dicho: Señor, esto no vale la pena, mi vida es más preciosa, yo me voy. Pero mira lo que hace Pablo. Versículo 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones
entremos en el reino de Dios. Le han apedreado, piensan que le han matado, y el hombre se levanta, se sacude el polvo y continúa anunciando el evangelio. Y regresa a los discípulos, regresa a sus hermanos y les anima. Y dice, no te desanimes. Si alguien te ha cerrado la puerta, si alguien te está persiguiendo, no, hay que seguir adelante. Por hacer lo bueno, va a venir dolor, va a venir sufrimiento. Si estás sufriendo por otra causa, que no sea la de Cristo, si de repente estás sufriendo por enfermedad, has perdido un ser querido, o estás sufriendo porque tomaste una mala decisión y estás pagando por las malas decisiones, lo siento, ¿verdad? No es nada grato. Y sí, sentimos empatía por lo que estás pasando, pero ese dolor no es para siempre. Ese dolor pasa, es pasajero y no estás solo. Dios te está fortaleciendo y tienes un grupo, un cuerpo que te ama. Pero debemos llegar al punto, creyente, tú que ya eres un hijo de Dios, debemos llegar al punto de madurez o al punto en nuestra manera de pensar que si sufrimos por causa de nuestra fe, si sufro por anunciar a Jesucristo, si sufro por anunciar la fe que tengo en Él, me sienta bienaventurado. Si alguien me rechaza, si alguien me bota, si alguien busca mi mal, si alguien me persigue por causa de Cristo, de mi fe, de anunciarle a Él, sentirme bendecido, sentirme contento, sentirme feliz. Lamentablemente, estamos en una generación de creyentes de que, ay, no, me trataron mal ahí, me voy para allá. Ay, no, hice esto y no me lo reconocieron, mejor ya no lo hago. Estamos muy cómodos. Estamos pensando, ¿verdad? Voy a hacer las cosas y todo va a ser bonito y color de rosa, y al primer contratiempo escapo, me rindo, hago mi berrinche. Mira la historia en el libro de Hechos. Bernabé y Pablo empezaron su viaje misionero y hubo un joven, Juan Marcos, que fue con ellos y miró que las cosas no eran como él había pensado y se regresó a la casa de mamá. Después fue restablecido y fue útil para el ministerio. Pero quizás tú y yo estamos actuando como ese Juan Marcos, inmaduro, que ve el primer contratiempo y se echa para atrás, que quiere hacer lo bueno, quiere ir con Pablo, quiere ir con Bernabé, anunciar a Cristo Jesús, pero las cosas no salen bien y se va para atrás. Lamentablemente estamos en una generación que está pasando esto, y con la mayoría de creyentes. Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12. El Señor en el mensaje del monte, como es conocido este pasaje, mira lo que dice: bienaventurados, bendecidos, en otras palabras, más que felices, los que padecen por persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, pues porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si has llegado al punto de que te están aborreciendo, te están haciendo la vida cuadritos, estás sufriendo por el evangelio, alégrate, pero no eres el primero. No vas a ser el último tampoco. Hay gente, tú y yo tenemos el evangelio y podemos ahorita abrir esta palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque muchos derramaron su sangre para poder escribir, para poder contar, para poder anunciar acerca de Dios, acerca de Jesucristo. Cuando escuchamos de Elías, escuchas esas grandes historias acerca de Elías, ¿verdad? Como el aceite ni la harina menguaron, cómo derrotó a esos profetas de Baal. Escuchamos acerca de Isaías, cómo oró para que no lloviese. Escuchamos acerca de Job y la paciencia que tuvo. Escuchamos acerca de Jeremías, de Juan el Bautista. ¡Wow! Decimos, ¿qué tales hombres? Yo quiero ser como uno de esos. Pero no solo sufrieron por causas naturales, por malas decisiones, ellos sufrieron también por la causa de Dios. Hoy en día nosotros decimos bienaventurados, benditos, bendecidos sean esos hombres, pero sufrieron, padecieron para que tú y yo también podamos hoy ser bendecidos. Ellos estaban dentro de la voluntad de Dios, sin embargo tuvieron que sufrir. No como en el caso de Jonás.
Dios le dijo que haga algo a Jonás, a su profeta. Jonás hizo todo lo contrario y luego sufrió. Pero los otros profetas estaban en la voluntad de Dios, obedecieron a Dios y aún así sufrieron. Y aún así pagaron un precio. La Biblia dice rápidamente en 2 de Timoteo 2:3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Alan me comprenderá. Y tú tienes que entender que somos parte de un cuerpo, somos con un propósito, somos parte de una milicia, dice Pablo, y tenemos que seguir adelante. Y vamos a tener que pagar un precio. Y si pagamos ese precio por hacer lo bueno, lo correcto, sentirnos bienaventurados, sentirnos bendecidos, en vez de sentirnos víctimas, dolidos, desanimarnos, sino todo lo contrario. Versículo 9, 2 de Timoteo 2:9 dice, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está preso. Qué bonito que sufras algo, que te lastimen algo, pero que la palabra de Dios continúe, que la palabra de Dios avance. Según de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente, de la manera correcta, agradando a Dios, significa esto, en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces hay dolor, hay sufrimiento que viene por hacer lo bueno, por hacer lo correcto. ¿Van a haber recompensas? ¿Vas a cosechar lo bueno que has sembrado? Sí, pero también va a haber dolor, va a haber sufrimiento. ¿Y por qué te digo esto? Porque como en el caso de Job o estos creyentes o de ti y de mí, podríamos preguntar, ¿por qué a mí? Si muchas personas conocieron a Cristo, recibieron a Cristo, y una vez que recibieron a Cristo se le amontonaron un montón de problemas y dijeron, antes cuando estaba en pecado en el mundo, cuando no conocía de Dios, todo me iba bien, pero ahora todo se ha amontonado. Y tú podrías preguntar, ¿por qué a mí? Los creyentes de ese tiempo están preguntando, ¿por qué a mí? Job se hubiera podido preguntar, Señor, ¿por qué a mí? Si ahí está escrito que había un varón perfecto y recto y era Job. ¿Y por qué me pasa todo esto? Podría haberse preguntado Job. Dios hizo un convenio con Israel. Dios hizo un pacto con Israel. Y le dijo, si tú obedeces mis leyes, si tú guardas mis mandamientos, yo te voy a bendecir. Entonces los israelitas tenían la creencia de que a aquel que le iba bien era porque Dios le estaba bendiciendo, porque estaba haciendo todo lo correcto, estaba agradando a Dios. Por eso cuando el Señor Jesús dice, qué difícil es de que un rico entre al cielo, los discípulos dicen, entonces si ellos no pueden, ¿quién va a poder? Si Dios les está bendiciendo porque están agradando a Dios. No cabía en su mente de que alguien que está amando, agradando a Dios y buscando hacer lo correcto, pudiera irle mal, pudiera padecer persecución o pudiera sufrir. Es difícil poder encontrar un ejemplo de sufrimiento más grande que el de Job, aparte del Señor Jesucristo. Es difícil. Si sabes lo que le pasó a Job, muchas veces decimos, ¿no? ¿Por qué a mí, Señor? Mira lo que me ha pasado. Y algunos habrán perdido quizás mamá, papá, personas queridas, hasta hijos. Algunos habrán perdido propiedades, dinero, algunos lo habrán perdido todo. Algunos de repente tienen ahorita una enfermedad terminal, una enfermedad crónica, una enfermedad que no se va, o has tenido a alguien que tiene una enfermedad, alguien que amas que padece algo. Pero cuando nos comparamos con Job, ¿qué le pasó a Job? ¿Te acuerdas? Dice la Biblia, había un varón perfecto y recto que agradaba a Dios, y Dios se jacta de su hijo y dice, mira a mi hijo Job. Y ahí está el acusador, ¿no? El tentador, que dice, claro, como tú le has cercado, como tú le bendices, pero que le pase algo y vas a ver cómo te maldice. Y entonces, ¿qué le pasó a Job? ¿Te acuerdas? ¿Qué perdió Job? Todo. Salud, ¿verdad? Le vino una enfermedad, dice, de la punta de los pies ahí hasta la coronilla, todo lleno de sarna, que el hombre se tenía que poner ceniza por el sufrimiento, por el dolor que tenía. Me da poison ivy y pero no es nada comparado con lo que tenía Job. Hay una enfermedad pero no es comparado con lo que tenía Job. ¿Qué más perdió Job? Su familia. Imagínate que estás
ahí tranquilo, cenando, y vienen y te dicen, ¿sabes qué? Toda tu familia ha muerto, todos tus hijos. Y para mala suerte solo tu esposa ha quedado viva. De Job. Porque la mujer le dice, maldice a Dios, ¿no? Esa mujer era mala. Y muérete, le dice. Traté de arreglarlo, pero no sé si quedó bien eso. ¿Qué más pasó con Job? Todos sus bienes, perdió todo su dinero. Entonces alguien ha perdido de repente acá alguna vez todo, pero no has perdido todo y a la vez a tus hijos y no te ha venido una enfermedad. Entonces Job está sufriendo, está batallando, ha pasado por tanto. Muchas veces Satanás le dice al creyente fiel que el sufrimiento es el resultado del pecado o la infidelidad. Es lo que estaba creyendo Israel. Y la verdad es que hoy en día también, cuando yo empecé mi vida cristiana, de repente había personas que les venía una enfermedad o estaban pasando por problemas e inmediatamente, quizás ahí, el legalismo, ¿no? Estás en pecado. No estás haciendo las cosas bien. Puede ser que a veces era eso, pero no siempre. No siempre. En el caso de Job es una muestra clara de que no siempre viene dolor, resultado de malas decisiones. Viene dolor, sufrimiento, aún por hacer lo bueno. Los amigos de Job vienen amigos a consolarle, están con él, pero luego de estar ahí unos días con él le dice, Job, reconoce y arrepiéntete porque estás en pecado y Dios te está castigando. Y están ahí acusándole de haber pecado en tu vida, le dicen. Además parecía como que Dios le había dado la espalda, estaba contra Job, todo lo que le permitió que le pase. Y cuando Job pide explicaciones, Señor, por favor, respóndeme, contéstame, ¿por qué está pasando esto? No recibió respuesta. Y a veces tú vas a decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué me ha venido esto? ¿Por qué está pasando esto? Y puede ser que no recibas una respuesta. A pesar de todo ello, Job fue paciente. Satanás dijo, vas a ver cómo te niega, vas a ver cómo maldice, vas a ver cómo abandonó a su fe. Pero Job no lo hizo. Job 13:15 dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Dice, estoy acá, estoy en sus manos. Y si él permite esto y aún me quita la vida, dice, voy a esperar en él, voy a confiar en él, voy a seguir siendo paciente. No le voy a negar, no voy a maldecir, no. Job estaba seguro de la integridad de Dios y tú y yo debemos estar seguros de quién es Dios, de que es un Dios íntegro, justo, amoroso. Y él va a continuar argumentando su causa. Pero Señor, tú conoces mi vida, conoces mi corazón. Hubo un rey que recibió mensaje de Dios y Dios le dijo, ¿sabes qué? Vas a morir. Y este rey argumenta su causa y dice, pero Señor, acuérdate cómo te he amado, cómo te he servido, cómo te he honrado, todo lo... Y Dios le dice, ok, vas a tener un poco más de vida. Job de la misma manera dice, voy a confiar en él, aunque me quite la vida, aunque me pase todo esto, voy a confiar en él, voy a esperar en él. Dice, pero voy a argumentar mi causa, porque tiene la confianza en la integridad de Dios. Y tú y yo debemos tener esa misma confianza. Es tu Padre que te ama, es justo, sabe tu causa. Necesitamos recordar que nuestra paciencia en tiempos de sufrimiento es un testimonio para los que nos rodean. ¿Sabes qué causa un shock? ¿O qué causa que una persona reaccione? No cuando el creyente va bien y alaba a Dios. No cuando eres bendecido y alabas a Dios. Pero cuando estás pasando por un problema o cuando estás en dolor, sufrimiento, todo, y ven una paz que el mundo no conoce. Y ven gozo, y ven tranquilidad, y ven algo distinto, y ven cómo tú en los buenos tiempos estás anunciando acerca de Jesucristo que va a cambiar tu vida, va a transformar tu vida, va a amarte, va a cuidarte, y en el tiempo difícil sigues anunciando el mismo mensaje y sigues glorificándole a Él. Y el dolor, el sufrimiento, la pena no te tiene ahí deprimido, sumido, no te tiene derrotado, no te tiene renegando de tu fe, no te tiene diciendo no vale la pena hacer lo correcto. No, es un testimonio. Mira lo que dice Romanos 15:4, dice, porque las cosas que se escribieron antes
para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. En medio de las pruebas podemos experimentar las bendiciones de Dios. En medio de las pruebas podemos tener esa confianza en Dios. Imagínate tú, sabes la historia en el libro de Daniel, ¿verdad? Habían 3 jóvenes que fueron lanzados a un horno de fuego. Imagínate, hicieron lo bueno, hicieron lo correcto, están queriendo agradar a Dios y son lanzados al horno de fuego. ¿Qué pasó en el horno de fuego? Los que se acercaban a mirar a la puerta solamente por la calor ya morían. Cuando otro va a ver, dice, ¿no eran 3 los que fueron echados? ¿Y a cuántos estaban mirando? A 4. Imagínate esos 3 cuando salieron del horno de fuego. ¿Te imaginas cómo habrían salido? No sé si su piel se habría chamuscado. No, dice que no, ni olían a quemado. Pero salieron de ahí. Imagínate ese testimonio. Imagínate esa confianza. Imagínate ese gozo. Imagínate el impacto que ellos causaron a la gente a su alrededor. Cuando nos encontremos en medio del fuego, recuerda que Dios tiene su mano misericordiosa en el termostato de tu vida. Cuando estés pasando por el dolor y el sufrimiento, acuérdate que tienes un Dios que está en control, conoce, está contigo y no te va a permitir pasar por algo que no puedas soportarlo. Y Él mismo va a sostenerte de la mano y ayudarte a salir de este problema. Job 23:10 dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Job tenía la confianza de que Dios sabía su corazón, sabía su sentir, cómo se dirigía y dice, Él está usando esto para aún después de esto salir mejor de lo que yo he estado antes. Última cosa, aún en el peor final se puede mostrar compasión y misericordia. La Biblia no nos asegura cuántas veces vamos a pasar por dolor, cuánto va a ser el dolor o cuánto va a durar. No nos asegura. De que hay un cese, sí, porque hay un tiempo en que ya no hay dolor, sufrimiento. Pero acá en este mundo no tenemos eso seguro, ¿ya? Pero lo que sí podemos ver es que aún en el peor final, si es una enfermedad que quizás va a estar contigo por toda la vida y vas a tener dolor por esa enfermedad toda la vida, si es de repente porque igual vas a amar a Dios, anunciar de Cristo y vas a sufrir por toda tu vida, aún en el peor final se puede mostrar compasión y misericordia. El Señor Jesús usa como último ejemplo, usa a los profetas, usa a Job como ejemplo y ahora usa al Señor Jesús. Dice, el Señor Jesús fue obediente, vino acá con un propósito, vino a cumplir la voluntad del Padre. Y claro, como hombre sentía aflicción y como hombre estaba diciendo, Señor, pero que no se haga lo que yo, sino tu voluntad. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia de Cristo le llevó a la cruz. Vivió una vida perfecta, sin pecado. No como tú, no como yo, que hemos fallado y que seguimos fallando. Él vivió una vida perfecta. Buscó solamente amar y ser de bendición a la gente de su día, y eso lo llevó a la cruz. Pero siendo Dios, era hombre, 100% hombre, y sentía como tú y como yo. Mira cómo siente Él cuando sabe lo que va a atravesar. Mateo capítulo 26, versículos 36 al 39 dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Se siente triste, se siente afligido. Dice, mi alma está triste
hasta la muerte. En el libro de Lucas dice que se sentó a orar y dice que su sudor era como gotas de sangre, porque sabe lo que va a venir más adelante. Pero él dice que no sea mi voluntad, sino que quiero agradarte a ti. ¿Y sabes qué pasó? Viene un ángel del Señor a fortalecerle para seguir adelante. El Señor Jesús murió en la cruz, abofeteado, castigado a latigazos, con una corona de espinas en su frente, con su costado traspasado por la lanza. Sus discípulos, que dijeron: no te voy a negar, voy a ir contigo hasta la muerte, escaparon, le abandonaron. Solamente uno estuvo ahí con ellos, y las mujeres. Murió solo, despreciado, desechado, burlado, escupido y cuántas cosas más. Sin embargo, en medio de todo eso, dice acá Santiago, el Señor fue muy compasivo y misericordioso, porque mientras le están pegando, mientras le están traspasando, mientras le están coronando, Él está yendo a la cruz por esos hombres. Mientras se están burlando de Él, mientras le están escupiendo, mientras están haciendo todo esto, el Señor dijo sus palabras, ¿te acuerdas? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por hacer lo bueno, por amar y hacer la voluntad del Padre, todo lo que sufrió, todo lo que pasó, y aún en el peor de los finales, mostró compasión y misericordia. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La misericordia le distinguió en su vida y en su muerte. Para terminar, vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 25. 1 de Pedro 2, 20 al 25. Dice la palabra de Dios: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. No hay nada de gloria en que pasas por un dolor, sufrimiento causado por alguna mala decisión, por pecado, o aún la vida, ¿no? Nos va a traer cosas que son comunes para todos. Todos vamos a lidiar con problemas. Pero dice, ¿qué gloria hay si pasas por un poco de dolor, si eres abofeteado y lo soportas? Pero dice más adelante, mas si haciendo lo bueno, mas si haces lo correcto, dice, y sufrís, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, porque no se trata solamente de hacer lo bueno y sufrir, porque puedes hacer lo bueno, sufrir y escapar. Puedes hacer lo bueno, sufrir y dejar de anunciar a Cristo. Puedes hacer lo bueno, sufrir y reclamar y decir que Dios no es justo. Pero dice, bueno, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es ciertamente aprobado delante de Dios. Hermano, ¿qué gloria hay si tú y yo pasamos por un problema financiero, ¿verdad? Y lo soportamos. ¿Qué gloria hay si sufrimos una pérdida y lo soportamos? No, Dios está ahí con nosotros fortaleciéndonos. Pero imagínate hacer lo bueno y sufrir por eso. Predicar a Cristo Jesús y sufrir por eso. Y lo sufres y lo soportas y lo aceptas y aguantas y sigues adelante. Eso es lo que nos está llamando. Eso es lo que está tratando de enseñar Santiago a esa generación de creyentes que no entienden, que se están preguntando ¿por qué? Si solamente estamos queriendo agradar a Dios. Y les está diciendo, bienaventurado, siéntete bienaventurado, siéntete digno. Ya hay gente que ha pasado por eso. Ya ha pasado eso con los profetas. Mira el caso de Job. Mira el Señor, vamos a leerlo en un momentito. Mira el Señor como nos ha enseñado. Pues para esto fuisteis llamados. Quizás si tú sabrías, Cristo quiere salvarte. Cristo quiere cambiar tu vida. Pero dice que te llama también para padecer sufrimiento. Quizás lo pensaríamos dos veces. Pero dice acá,
Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Tú y yo debíamos padecer. Tú y yo merecíamos un pago, pero Cristo, una vida perfecta, llevando nuestro pecado, cargando todo el mal, buscando solamente ser de bendición, pero dice, padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. No te estoy pidiendo que sigas a un hombre, no te pido que sigas el ejemplo de una iglesia, no te pido que, pero mira las pisadas de Cristo. Mira lo que Él hizo, lo que estuvo dispuesto, cómo vivió y lo que recibió. Y aún así, recibiendo todo esto, al final está solamente mostrando amor, compasión y misericordia. Porque se puede, porque Cristo nos fortalece, porque Cristo nos da la paciencia, la resistencia, para que aún en el sufrimiento, cuando no lo entendemos, cuando no sabemos y Dios nos explica por qué, podemos seguir adelante. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Te das cuenta? Dolor, sufrimiento, aflicción que estés pasando no va a durar. Termina, acaba. No estás solo, Dios está contigo. Te da la fuerza, te lleva de la mano, pasa contigo por el problema, quiere que esto te ayude, te fortalezca. Pero llegar a ese punto en el que no me está viniendo dolor, yo sé, Señor, como Job, yo sé, Señor, que no he hecho algo malo, yo sé, Señor, que te he querido agradar, yo sé, Señor, que estoy buscando anunciarte a ti y aún así estoy sufriendo. ¿Por qué? No lo entiendo. Señor, contéstame. Y no me contestas. Y sigo llegar a ese punto de sentirme bienaventurado, dichoso, bendecido, porque estoy pasando alguito y estoy siguiendo las pisadas de Cristo Jesús. Que no seamos una iglesia consentida, que no seamos creyentes mimados, que lo queremos todo, que no queremos pagar ningún precio, que al primer contratiempo estamos escapando, que a la primera oposición estamos ahí derrotados, deprimidos. Creyente, entiende, viene dolor, sufrimiento, aun cuando hacemos lo bueno. Quizás no vas a tener la respuesta por qué, pero sí sabemos que aún en el dolor, en el sufrimiento, nosotros podemos mostrar algo distinto. Podemos mostrar amor, compasión y misericordia. Y esa persona, quizás las que están causando ese dolor, sufrimiento, toda esa aflicción, son las personas que más necesitan amor, compasión y misericordia. Los profetas, Job, nuestro Señor, a todos ellos, dice Santiago, los tenemos por bienaventurados. Son felices, son dichosos, queremos imitarlos, porque ellos nos marcaron el camino por donde siempre nosotros deberíamos caminar. Aquellos que llevamos el nombre de Cristo. No te sorprendas, no te sorprendas si aún haciendo lo bueno vas a sufrir. Vamos a orar. Dios, qué difícil es entender y aceptar que por amarte, que por anunciar tu nombre, por buscar el bien de nuestro prójimo, tengamos que sufrir, tengamos que padecer. Nuestra mente, nuestra carne, nuestra inteligencia nos dice que no debe ser así. Pero Señor, haznos creer, saber, entender, aceptar
que nosotros tenemos un espíritu distinto, que nosotros tenemos un propósito, que nosotros somos la sal, la luz que tú has dejado en este mundo, que quizá lo que tú estás permitiendo en nuestra vida, Señor, no tendrá respuesta para nosotros, pero tú quieres usarlo para bien. Tú quieres usar esos testimonios para cambiar la vida de otras personas. Ayúdanos, Señor, a ser una generación de creyentes distintos. Ayúdanos a ser una generación, Señor, que no se rinde fácilmente. Ayúdanos a ser una generación de creyentes que aceptan lo bueno y también aceptan lo malo, lo difícil, que aceptan el dolor, el sufrimiento, y aún en eso tenemos gozo, tenemos esperanza, tenemos alegría, tenemos paz. Ayúdanos, Señor, a saber que no vamos a tener respuesta para todo y a veces no nos vas a responder porque pasamos por algo. Pero ayúdanos a creer en tu integridad, ayúdanos a saber en quién hemos confiado. Señor, queremos imitarte a ti, queremos que gente te conozca, queremos, Dios, ser bienaventurados por causa de tu nombre. Obra en esta iglesia, Padre, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.